Últimamente estamos viendo scratches a Pablo Iglesias y a Juan Carlos Monedero. Increíble, ¿verdad? Jarabe democrático lo llamaban ellos. Antes, claro. Antes que les tocara a ellos. Y bueno, un poco es lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Que aquellos que anteriormente consideraban que las protestas o los scratches eran antidemocráticos o eran peligrosos o eran anticonstitucionales o que atentaban contra la libertad y la privacidad de los políticos, ahora opinan justo lo contrario y viceversa. Porque a todos nos encantan las protestas multitudinarias, a todos nos gustan las manifestaciones, a todos nos gustan los cortes de calles o las quemas de containers. Bueno, siempre y cuando vindiquen aquellas ideas con las que ya estamos de acuerdo, claro. O, en cualquier caso, siempre y cuando fastidien a ese político que consideramos que es el mal absoluto, el mal sobre la tierra, el fascismo. En fin, lo cierto es que ya sea quien sea el que protagoniza la performance de turno, todas las manifestaciones, todas las turbas son, en principio, al menos preocupantes. No diría tanto como peligrosas, pero al menos preocupantes. Y lo son incluso cuando están defendiendo aquello que nos resulta particularmente atractivo. Porque si lo pensamos bien, una manifestación no deja de ser la imposición de las ideas por la fuerza. Si sometes a tu oponente al clamor de la masa, no hay posibilidad de debate o de intercambio de ideas constructivo. Las masas dan por sentado que tienen razón. Y venga, va, a cambiar y no te líes que o te tiramos una piedra o te quemamos un container. De hecho, la frase «las calles siempre serán nuestras» forma parte del himno del Partido Nacional Socialista. Si me permitís el argumentum ad Hitlerum. En muchas ocasiones, no en todas, pero sí en muchas, en realidad esto es solo criptofascismo populista, como ya señalaba el filósofo canadiense Jonathan Haidt en su libro Rebelarse vende. Al fin y al cabo, la organización política tradicional es complicada y tediosa. En una democracia, la política involucra necesariamente a enormes cantidades de personas. Esto genera mucho trabajo rutinario, cerrar sobres, escribir cartas, hacer llamadas, etc. Montar agrupaciones tan gigantescas también conlleva una sucesión interminable de debates y acuerdos. La política cultural, en cambio, es mucho más entretenida. Hacer teatro alternativo, tocar en un grupo de música, crear arte vanguardista, tomar drogas y llevar una alocada vida sexual es sin duda más ameno que la organización sindical a la hora de pasar un buen fin de semana. Sí, sé que ahora mismo estáis encendiendo vuestras antorchas para venir aquí a scratchearme a la puerta de Baker Café, pero esperad un segundo, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a intercambiar un poco las ideas, vamos a intercambiar un poco los pareceres y luego si acaso le prendéis fuego a todo. Un segundo. Hay pocas cosas menos bonitas, menos emocionantes, menos poéticas que un grupo de manifestantes enfrentándose de manera valiente y aguerrida a la autoridad. Un grupo perfectamente convencido de que está luchando por el bien, por la justicia, por la libertad. Un grupo que se enfrenta a todo lo malo del mundo, es decir, a la autoridad, al gobierno, al ejército, a las leyes, a las normas, a los políticos, a los banqueros, a la gente con traje en general. No hay nada como enfrentarse al mainstream rodeado de mucha gente que te siga, es decir, rodeado un poquito del mainstream. Desde aquel hombre que se puso frente a los tanques en las protestas de la plaza de Tiananmen en 1989, a las imágenes de las famosas revueltas de Seattle en 1999, de gente rompiendo el cristal de unas tiendas donde vendían zapatillas Nike, aunque muchos calzaban zapatillas Nike. Ya sabéis, todo muy anticapitalista, muy antisistema y muy V de vendetta. Son imágenes demasiado poéticas, demasiado poderosas para que podamos ejercer un poco el análisis
crítico sobre ellas. Pero vamos a intentar hacerlo, a riesgo de que me tiréis un pedrolo. Imaginad de repente la siguiente hipótesis. Todo el mundo, todos los habitantes de una ciudad están lo suficientemente motivados como para salir en tromba a la calle a manifestarse sobre algún tema. De repente, en las calles de una gran ciudad se concentran 324 manifestaciones distintas. Manifestaciones en las que participan el total de los ciudadanos. Cada una de estas manifestaciones o protestas reivindica una idea distinta. A veces es una idea que se puede más o menos conectar con la idea de una manifestación vecina, o a veces sencillamente son ideas contrapuestas, antitéticas o contrarias a las del vecino. Entonces imaginad que creamos un sistema que sea capaz de contar el número de manifestantes de cada una de estas manifestaciones en aras de determinar la importancia de la manifestación en sí. ¿Vale? Este parece un buen método para saber qué reivindicación debe llamarnos más la atención frente a la otra. A más gente en un grupo quejándose de algo, pues más importante debe ser la queja, ¿no? Vale, no está mal. Pero ahora echemos un vistazo a la lista de los libros más vendidos. A los bestsellers, sí. Ahora echemos un vistazo a todas las canciones que se escuchan con más regularidad en plataformas como Spotify. En fin, mirad ahora el trending topic de Twitter. Sí, ahora mismo. Miradlo cualquier día, prácticamente a casi cualquier hora. En fin, el horror, ¿verdad? ¿Por qué las hamburguesas del McDonald's son las que más se venden? ¿Es porque son las mejores hamburguesas? ¿Son las que saben mejor? ¿Porque son las más baratas? ¿Porque son las más baratas a la vez que ofrecen mayor cantidad de calorías o sabores menos complejos y más fáciles de asimilar? ¿Porque son las más insalubres? ¿Las más sanas? ¿Por qué se venden más las hamburguesas del McDonald's? Todo esto nos tiene que hacer pensar que cuando estamos contemplando una manifestación, en realidad estamos contemplando un trending topic. En verdad estamos contemplando una hamburguesa doble con queso, o el libro ese más vendido que no voy a decir el título. Es decir, estamos contemplando lo popular, lo viral, lo digerible, lo inteligible. Eso no significa que todo lo que sea extremadamente popular sea malo, ni que sea simple. De hecho, El nombre de la rosa de Umberto Eco fue un bestseller y yo no me lo pude ni terminar, de lo complejo que era. Es decir, que a veces hay excepciones, pero ¿cómo sabemos cuáles son las excepciones? De la lista de los más vendidos, de la lista de los más escuchados, ¿cuáles son aquellos que merecen la pena de verdad, más allá de la adhesión que han provocado? Si os fijáis un poco en las manifestaciones más o menos que suelen producirse en una gran ciudad, es muy raro, por no decir imposible, que os encontréis con manifestaciones a favor de las nucleares, a favor de aumentar el presupuesto del LHC o del ITER, a favor de la biotecnología en general. ¿Acaso veis furibundas masas protestando en contra del auge del posmodernismo? ¿Veis a gente organizándose en turbas, ondeando antorchas en contra de la forma en la que procede actualmente el sistema de revistas académicas? A pesar de que en el fondo ese sistema es el cuello de botella del cual depende el conocimiento científico de la Tierra y por extensión nuestra prosperidad, nuestra salud, el sustrato mismo de la civilización. Estas ideas, amigos, no venden, no caben en una chapa. Nadie rodaría una superproducción basándose en esta clase de ideas. He dicho que estas ideas no caben en una chapa, ¿verdad? Pero es que no solamente es que no quepan en una chapa porque sean ideas simples, sino porque las manifestaciones, en general, vindican una sola idea. Atacan una sola cosa, o peor todavía, lo atacan todo de manera abstracta. En plan, todo está fatal, el mundo está fatal, deberíamos luchar por la paz mundial, que se acabe ya el hambre. Es decir, ideas tan complejas y que implican tantas cosas que en el fondo te estás quejando simplemente de que el agua moje o de que el mundo no sea perfectamente bonito. Es un poco como el final del Club de la Lucha, cuando Tyler Durden dice, bueno, el mundo es una mierda, no me gusta cómo está, pues en vez de proponeros ideas mejores, pues mira, lo destruimos todo, lo hacemos todo cenizas y volvemos a construirlo desde cero. Obviamente, bajo la premisa de que no voy a cometer los mismos errores o no voy a cometer errores peores. Si las manifestaciones populares nos parecen tan atractivas, es porque las ideas sencillas nos resultan atractivas. Si una idea se puede plasmar en el espacio de una chapa o se puede convertir en el estribillo de una canción pop,
entonces esa idea sencillamente nos entra mejor, nos parece más bonita, más interesante, más digna de luchar por ella. El psicólogo social de la Universidad de Nueva York, Jonathan Haidt, lo expresa así en su libro La transformación de la mente moderna. Porque nos gusta sentir ese momento de clarividencia. Disfrutamos de la sensación de que realmente entendemos o sabemos algo. Y es fácil deslizarse por una rampa resbaladiza, desde una idea sencilla que capta nuestra atención hasta la sensación de que dicha idea expresa perfectamente muchas otras cosas o es la solución perfecta para ellas. El mundo real es mucho más complejo que todo esto. Todo está lleno de causas interconectadas. Cualquier pequeño cambio que hagamos puede generar un huracán al otro lado del mundo. Cualquier problema, pues, requiere una serie de cambios graduales y que a medida que vayamos introduciendo esos cambios, vayamos evaluando qué otros cambios o qué otras situaciones se están produciendo y vayamos dosificando el cambio o revirtiéndolo o reorientándolo en función de los efectos que vamos percibiendo. Para hacer algo tan complejo, para realizar una acción tan ponderada, tan delicada, hay que huir de los gritos desaforados, de las emociones epidérmicas, de las consignas sencillas y sobre todo de la asunción incontrovertible de que uno tiene la razón, de que uno es la víctima y los demás son los verdugos. Y sobre todo, que todo debería ser como dice uno. Bueno, cuando digo uno, digo yo y mis colegas, claro. Imaginad la siguiente hipótesis. Sí, ya sé que soy mucho de imaginar hipótesis, pero es mi manera de pensar y de reflexionar sobre los asuntos. Si no os gusta, pasádlo rápido. Imaginad que un grupo lo suficientemente nutrido de personas empieza a vindicar determinada idea, la que sea. Sale a la calle, quema unos containers, corta algunas calles, tira unas cuantas piedras, paraliza el aeropuerto, lo que fuere. Imaginad que consiguen llevar a cabo los cambios que estaban proponiendo con su manifestación y transcurridos 6 meses llegan a la conclusión de que esos cambios que habían propuesto realmente no eran muy buenos, de hecho han sido contraproducentes y bueno, vuelven a salir a la calle para manifestarse, para revertir los cambios que habían propuesto y para proponer los mismos cambios que habían antes o proponer cambios distintos. Imaginad que lo consiguen y al cabo de 6 meses vuelven a manifestarse porque han vuelto a reflexionar y se han dado cuenta que eso no es lo que querían realmente. Todo esto evidentemente es una parodia, las cosas no suelen suceder así. De hecho, si un grupo de manifestantes se diera cuenta que todas esas ideas que han insistido en que eran las ciertas y que merecían la ruptura del orden y el griterío, finalmente no eran las que ellos querían o pretendían que fueran, pues lo más probable es que al final, bueno, pues se las traguen y digan, bueno, tampoco es tan malo. Y no digamos que no recojan cable, ¿no? Que prefieran seguir adelante y ya se verá. Lo que pretendía transmitir con esta parodia es que muchas ideas que se defienden a lo mejor no son lo suficientemente sólidas y que cuando estamos gritando o estamos levantando el asfalto, pues realmente eso no las hace más sólidas. De hecho, su apariencia de solidez es contraproducente porque a renglón seguido, si lanzamos más piedras, por ejemplo, para defender una idea diferente o contraria, pues de alguna manera es como el que siempre está diciendo que viene el lobo y al final acabas no haciéndole caso si el lobo realmente no llega nunca. Es decir, si te das cuenta que al final toda esa defensa de ideas nacían más que nada bajo el dictamen del arbitrio, de las modas, de las corrientes de aire casi, o de apuntarse el tanto de estar en el grupo y luchar. O dicho de otra manera, más rabia e indignación no significa necesariamente más razón, más reflexión, más interés, más juicio, puede ser incluso lo contrario. A más rabia y más indignación, más irracionalidad y más equivocado está la gente. O sea que hay que tener mucho cuidado con valorar las manifestaciones en función del número de prosélitos y sobre todo del número de decibelios. Y esto también pone de manifiesto por qué un debate es mucho más interesante que una masa gritona. Porque el debate no solo te obliga a proponer ideas de manera compleja y articulada, sino también te permite, o al menos abre el acceso a la posibilidad de que vayas recogiendo cable o vayas admitiendo que a lo mejor te has equivocado,
porque las ideas normalmente están equivocadas. Y en eso consiste el proceso de vivir y aprender, en ir tirando por tierra ideas que dabas por ciertas. A ver qué os parece esto. Tienes prohibido manifestarte si previamente no certificas frente a notario que has cambiado de opinión sobre el tema espinoso objeto de glosa al menos 2 o 3 veces la última década. Más que nada porque hay que tener mucha potra para acertar a la primera. Es un poco gracioso, paródico o simplificador lo que estoy diciendo, pero quedaos con el sustrato. El sustrato es que es muy peligroso hacer demasiado caso a la veleidad y al capricho de un grupo de personas, aunque sea todo el mundo, porque lo que tenemos delante no es una articulación de ideas compleja, sino muchas más cosas, y no sabemos exactamente qué es lo que estamos viendo, si alguna de esas muchas más cosas o una idea justa, racional, compleja e interesante. Por ejemplo, muchas manifestaciones insisten en presentar el mundo como un lugar horrible, donde cada vez hay más asesinatos, donde se están perdiendo los valores, en fin, vamos al abismo. Personajes como Hans Rosling, un médico sueco que escribió antes de su muerte el libro Factfulness, dedicó toda su vida a intentar demostrar con datos objetivos, que cada vez hay menos homicidios, que cada vez hay menos hambre en el mundo, que cada vez somos más sostenibles a nivel medioambiental. El problema es que Hans Rosling sostenía estas ideas con datos, pero no con grandes manifestaciones, algaradas y quemas de containers. Así que todavía hay mucha gente que se resiste a asumir o a aceptar toda esta larga lista de datos y persiste la idea de que el mundo cada vez, en general, va a peor. Por eso el propio Rosling advertía en su libro lo siguiente acerca de los activistas y todos esos movimientos sociales que propiciaban. Controla tu instinto de urgencia, controla todos tus instintos dramáticos. No te estreses tanto por los problemas imaginarios de un mundo excesivamente dramático y mantente alerta ante los problemas reales y cómo solucionarlos. No niego la importancia de las protestas, de las manifestaciones e incluso del corte de carreteras. No niego la importancia de estos movimientos para cambiar cosas que parecen intocables. Lo que estoy diciendo es que en términos generales este sistema es poco fiable. Falla más que una escopeta de feria. Ahí tenemos las manifestaciones antinucleares y además, como muchos de estos movimientos sociales normalmente se basan más en la cosmética, en la estética, en ideas bonitas que suenan muy bien pero que tienen un trasfondo muy débil o que tienen poca documentación que avale lo que están diciendo, finalmente acaban siendo absorbidas por el mainstream, como pasó por ejemplo con el movimiento hippie. Muchas de sus propuestas eran interesantes, sin embargo abrían la puerta a la entrada a todo tipo de personas sin ningún tipo de filtro que se adscribiera a esas propuestas, introduciendo otras ideas que eran completas locuras. Eran ideas anticiencia, ideas posmodernas, ideas exóticas y extrañas, pero simplemente el movimiento pensaba que cuantos más eran, más poderoso era el movimiento, y era cierto, pero a la vez, por dentro, cada vez era más quebradizo. Era como esa madera que está continuamente siendo carcomida, que parece que luce perfectamente, que luce todavía bonita, hasta que un día se desmorona totalmente. En este caso, en vez de desmoronarse, lo que acabó sucediendo es que incluso las personas que trabajan en Wall Street los fines de semana pueden ponerse una camiseta descolorida que aluda al movimiento hippie, porque el movimiento hippie al final, de ser una especie de desafío ideológico, se ha convertido en una marca de ropa. Y eso es lo que sucede con casi todos los movimientos contraculturales o antisistema. Son muy seductores, son muy bonitos, son muy emocionantes, pero lo son a nivel estético, no a nivel ideológico. Pero en fin, hay que aceptar que las manifestaciones, las protestas y en general cualquier cosa que ofrezca un mínimo de visibilidad o aumente tu reputación social de algún modo va a seguir produciéndose. Igual que siguen produciéndose las celebraciones de los hooligans tras un partido de fútbol, o igual que siguen creándose una detrás de otra sectas totalmente delirantes que atraen a miles de personas. Incluso se seguirán vendiendo bienes de consumo como la Pepsi o la Harley Davidson simplemente porque te prometen mayor libertad e independencia. Pero como ya decía Herbert Marcuse, la promesa de liberación se puede usar para ejercer una represión mayor.
ya que elegir libremente a los amos no hace que desaparezcan ni los amos ni los esclavos. Y elegir entre una amplia gama de bienes y servicios no implica libertad si estos apuntalan el control social sobre una vida de trabajo duro y miedo. Suena complicado, ¿verdad? Menuda jerigonza este del Marcus. Además, es que lo que ha dicho no cabe en esta chapa. Tienes que ser más sintético, hombre. Que te lías ahí con palabras raras, con una jerigonza que nadie entiende, y esto no vende. Y por eso Herbert Marcuse no se ha convertido en un gurú. Un intelectual nunca puede ser un gurú si lo que cuenta es demasiado complejo. Y si la gente lo que ansía es la libertad e ir en contra del sistema, y Pepsi se lo está ofreciendo, ¿por qué no comprar Pepsi? En fin, lo dicho, un rollo patatero. Que leer libros requiere mucho tiempo, cambiar de opinión es muy doloroso y que a veces incluso puedes dedicar el resto de tu vida a pensar sobre algo y luego cuando te quedan 4 telediarios te das cuenta que estabas equivocado en todo. Así que bueno, como veo que me queréis quemar el local y queréis una chapa, pues mira, esta de los Goonies a mí me encanta. Y si no, pues mira, os digo una frase de chapa que creo que os va a caber. Y que al menos dice una cosa que considero bastante acertada dentro de los límites de la estrechura de una chapa. Se lo robo al gran Mark Twain. Siempre que te descubras al lado de la mayoría, será el momento de parar y reflexionar. Te la pones aquí, aquí queda bien, ¿no? Y si tienes espacio en el otro lado, te puedes poner esta otra chapa que te voy a decir. Es de mi querido Christopher Hitchens. Sospecha de todos aquellos que emplean el término nosotros sin tu permiso. Esta es una forma de reclutamiento subrepticio. Siempre pregunta quién es ese nosotros. A menudo es un intento de colar el tribalismo a través de las costumbres. Bueno, ahora que me doy cuenta, esta última frase de Hitchens me parece que no cabe en la chapa. Quedaos con la primera y olvidaos de esto. Venga, arriba al pueblo. Bien. Venga, va. No pasaréis, no, no. La paz mundial. Pero no me queméis esto. Va, por favor. Si solamente soy uno aquí hablando a 4 gatos. Va, que os dejo, va. Os dejo que os manifestéis. Venga, va. Quemad 4 o 5 containers, gritad vuestra consigna y que no estoy siendo irónico. Que no. Que de verdad que no, que os dejo.